Evangelio según San Mateo. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo y estando allí preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús entonces le preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, del Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? Y hermanos y hermanas, de esta respuesta, y para que tú veas que es importante, de esta respuesta va a depender la vida de nosotros los creyentes. La vida de nosotros los discípulos depende de la respuesta acertada, correcta, de identificar a Jesucristo acerca de quién es Él verdaderamente. Y no solamente la vida nuestra, hermanos y hermanas, también la vida de nuestra comunidad, de donde nosotros pasamos el tiempo en el mundo, en la interrelación con los demás, en la iglesia, en la congregación, en la asamblea. También va a depender la vida de la comunidad acerca de una respuesta correcta. La respuesta para responder a la pregunta de quién es Jesús para mí, hermanos y hermanas, tiene que ser una respuesta decisiva. Toda acción debe de tener por resultado una decisión profunda, hermanos y hermanas, para tu vida, para lo que tú eres, para todo lo que te rodea a ti en esta tierra. Y eso es bien importante para mi matrimonio, para mi familia, para mi hermandad con los hermanos en la comunidad. Es importante que lo veamos desde ese punto de vista, hermanos y hermanas, porque de alguna forma, si es decisiva, va a significar fruto, va a significar logro y se va a quedar con nosotros para siempre. Aquí vemos nosotros, hermanos y hermanas, que se conoce a Jesús por lo que dice Jesús y por lo que hace Jesús. En primer lugar, eso está claro en el Evangelio de hoy. Normalmente nosotros conocemos a Jesucristo por lo que Él dice en su palabra que nosotros leemos y por lo que Él hace en su palabra. Eso nos da a nosotros una pista de poder identificar a Jesucristo. Vale la pena aquí preguntarnos cuando hemos leído la palabra de Dios para identificarlo y definir quién es Jesucristo. Estoy contando con lo que Él ha dicho en la palabra de Dios. Lo estoy utilizando eso de recurso. Estoy utilizando de recurso lo que Jesucristo hizo para yo complementar la respuesta que voy a dar a los demás y hasta mi propia persona de quién es Jesús. Eso tiene que estar ahí, hermanos y hermanas, y eso es vital también para nosotros. En segundo lugar, ese texto, hermanos y hermanas, como aquel que entra en la historia para cambiarla, manifiesta quién es Jesús. Bueno, y eso no solamente lo vemos en este texto, lo vemos, hermanos y hermanas, completamente en los 3 años de vida pública de nuestro Señor Jesucristo, en los 4 evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo se presenta como aquel que entra en la historia para cambiarla. Y en la historia estamos nosotros. O sea, que la persona de Jesucristo, la identidad de Jesucristo es de transformación, es de conversión, es de una metamorfosis, como lo llamaría San Pablo, hermanos y hermanas, pendiente de eso. Y es para cambiarla. Jesucristo entra y lo hemos de definir en nuestra vida como alguien que quiere provocar un cambio sustancial y conforme a la imagen y semejanza que tenemos del Padre. La respuesta de Pedro, hermanos y hermanas, en esta ocasión, que es la que nos estamos fijando y estamos usando de modelo y de guía, esa respuesta por parte de Pedro, hermanos y hermanas, no solamente habla de la fe que tiene Pedro en Jesús el Señor.
Esa respuesta de Pedro habla de la confesión de fe de Pedro. Por lo tanto, la respuesta cuando vamos a definir a Cristo, lo que significa para mi vida o quién es Cristo, está envuelta la fe. Pero también está envuelta una proclamación, hermanos y hermanas, una confesión de fe que es de fe vivida. No es una fórmula de que creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en nuestro Señor Jesucristo. No es solamente eso. Se basa en lo que yo sé, en el credo, en esa fórmula, pero también se basa, hermanos y hermanas, en la experiencia vivida de una proclamación de fe que yo he traído a mi vida por la experiencia que he tenido con Jesús. Importante. La experiencia que hemos tenido con Jesús nos ayuda a identificar conscientemente, verdaderamente, quién es Jesucristo nuestro Señor. Y esa confesión de fe, esa proclamación de fe de Pedro, hermanos y hermanas, nace, nosotros lo vemos en el Evangelio, del día a día que ha vivido con Él. Por eso, cuando nosotros identificamos correctamente a nuestro Señor Jesucristo, es porque hemos vivido nuestra vida el día a día, cotidianamente con Él. Experimentamos a Dios, nos relacionamos con Dios desde la mañana hasta la noche. De ahí tiene que salir, porque eso consta, hermanos y hermanas, en lo que hace Pedro. Por eso es que Pedro, en otras palabras, ¿verdad? No lo dice ahí, pero lo podemos ver desde este sentido. Esa proclamación de fe de Pedro para identificar a Jesucristo el Señor es del Cristo de Dios. Eso es lo que señala ahí Pedro. Este es el Cristo de Dios. Tú eres el elegido. Tú eres el enviado. Tú eres el Salvador. Eso nace del día a día, hermanos y hermanas, de la experiencia que hemos tenido con Jesucristo el Señor, y con esa experiencia es que nosotros tenemos que transmitir lo que nosotros conocemos de Él. Conociéndolo mejor, hermanos y hermanas, lo vamos a experimentar mejor en nuestras vidas. La identidad de Jesús, hermanos y hermanas, se manifiesta totalmente en la cruz y también en el seguimiento, lo que Él significa para nosotros. Y tal vez no estar pensando en Jesús, quién es Jesús, si obró en mí un milagro, si no lo obró, si le rezo y no me escucha, si está conmigo o no está conmigo, si es indiferente a lo que yo estoy pidiendo, si existe o no existe. Es contemplar la cruz como un hecho histórico que ocurrió, hermanos y hermanas, no como invento, como una leyenda, hermanos y hermanas, o como un mito. De esa experiencia de la cruz nace el seguimiento mío, porque me motiva el amor que ha tenido por mí. Su amor se manifiesta por mí. Esa es la identidad de Cristo. Ese es quien es Cristo realmente. A Jesús no se le conoce, hermanos y hermanas, por lo que uno escucha de Él solamente. Por lo que escuchamos de Él solamente, lo que dicen los predicadores, lo que dicen las meditaciones y las reflexiones, o por lo que yo digo aquí en la meditación, en la reflexión. Tú no te puedes basar solo en eso. Por lo tanto, a Jesús no se le conoce por lo que uno escucha de Él o lo que uno ve de alguna forma de Él. Tiene que ser más profundo, hermanos y hermanas, porque Jesús, hermanos y hermanas, se le conoce viviendo y dando la vida por aquellos que ama. Eso tiene que estar ahí para yo agarrarlo y definir a la persona de Cristo. Recuerda eso, a Jesús se le conoce y se le puede identificar, definir por lo que Él ha hecho viviendo, por lo que Él ha dado en la vida, que es totalmente amor. Ese es mi Cristo. Así identifico yo a Jesucristo. Jesús nos recuerda, hermanos y hermanas, de alguna forma lo que es darlo todo en su vida, en su trayectoria, en la proclamación de la palabra, la buena nueva, en las obras, el servicio que hizo, hermanos y hermanas, en darlo todo. Ahí está presente Él. Y las consecuencias que lleva el darlo todo tienen que estar en base a yo identificarlo. Jesucristo, al darse, hace una acción. Cada acción provoca un resultado. Y ese resultado, hermanos y hermanas, tiene unas consecuencias para la humanidad y para mí. Entonces, agárrate de eso, hermanos y hermanas. Significa que Cristo me salvó, que Cristo me perdona, que Cristo está consolándome, que viene en mi auxilio, que me saca de apuro, que está conmigo, que escucha mi oración. Todas esas cosas, hermanos y hermanas, es la entrega de Jesucristo, son las consecuencias, y yo de alguna forma las he vivido
¿Has contado tú los momentos en que Dios ha hecho eso por ti para poder hablar de Él, dar ese testimonio? Jesús revela el sentido de la vida, hermanos y hermanas. Jesús revela el sentido de la muerte. Ese es Cristo, lo que es la vida verdaderamente, lo que es la muerte verdaderamente y lo que significa sobre todo. Jesucristo revela lo que es la entrega por una causa justa. Y en esa causa justa estoy yo, con mis condiciones. Es bueno verlo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. Por una causa justa se entrega y se da y se dona en amor. Esto a veces no le gusta a la gente, hermanos y hermanas. Es la definición que le vamos a dar acerca de quién es Jesús. Esto a veces no le llama la atención a mucha gente, hermanos y hermanas, porque como dice San Pablo, algunos andan como enemigos de la cruz. Y por eso en el momento en que Cristo va a enfrentar la pasión, tiene que asegurarse que sus discípulos lo pueden identificar como lo que es Él, el Mesías, el enviado que tiene que dar su vida por los demás. Y que se quiten la idea y la confusión que tiene la gente de que es un profeta más, de que si es Elías, de que si es Mesías, si es Isaías, que si es un buen hombre de Dios. ¿Ve? Que se quiten eso, que se quiten la imagen que tenían tal vez en aquel tiempo de que él era si era el Mesías tenía que ser un rey que venía con un plan de guerra para establecer entonces un orden, hermanos y hermanas, en el mundo, pero desde un reinado como había sido el reinado de David, como había sido el reinado de Salomón, así. Todo esto es lo que Cristo quiere, pues, hermanos y hermanas, deseducar, desprogramar a sus discípulos de manera que lo puedan identificar realmente. Por eso es, hermanos y hermanas, que Jesucristo, antes de hacer el anuncio de su pasión, quiere estar seguro de depurar la mente de los discípulos. A que tú puedas depurar tu mente, sacar falsas ideas que tenemos acerca de Cristo, malos conceptos que tenemos acerca de Cristo, malas interpretaciones que tenemos acerca de Cristo, que le hemos sacado de fuera de proporción, hermanos y hermanas, lo que es Él, lo que hace Él y el propósito que tiene en la vida, ¿no? Pues por eso es que a veces mucha gente no lo quiere ver desde ese punto de vista, desde la cruz, desde el sufrimiento, desde la pasión, desde el Vía Crucis, hermanos y hermanas. Ahí está toda la causa justa que nosotros podemos pensar, ¿no? Cuando la verdad, y esto también nos da a entender la palabra de Dios hoy, cuando la verdad de Jesús se ve desde la cruz, hermanos y hermanas, cuando la identidad de Cristo se ve desde la donación de su servicio a los pobres, a los humildes, a los sencillos, a los enfermos, a los que estaban excluidos de la sociedad. Cuando Él acoge las multitudes, hermanos y hermanas, muchos en el mundo prefieren no escuchar eso. Es más, no solamente no escucharlo, tampoco ni transmitirlo. Y a veces en alguna forma algunos deciden, yo no quiero ni vivir eso. Pues porque es fuerte, hermanos y hermanas, pero eso es parte de la identidad de Cristo. Y no quieren a veces reconocer la identidad de Cristo, porque al reconocer la identidad de Cristo me han dicho a mí que tengo que creer en Él y seguirlo y hacer lo que Cristo hacía. Entonces parece que hay mucha gente, hermanos y hermanas, que de alguna forma pues que no están dispuestos a acoger a los demás, a servir a los demás y a vivir algún tipo de sufrimiento tipo cruz para poder yo entonces enfrentar muchas situaciones de la vida. Si yo saco todo eso, hermanos y hermanas, me estoy equivocando en la definición. Que no vaya a ser que nosotros le estemos sirviendo a un Jesús que no existe por la confusión que tenemos en la mente. Que no vaya a ser que nosotros estemos creyendo en un Dios que no existe. Que no estemos creyendo en el Dios que Jesucristo cree por las cosas que tenemos metidas en la mente para reflexionar en eso. Porque a veces el problema no está en Jesús. A veces nuestro problema espiritual, nuestro problema de la fe, nuestro problema del compromiso está en nosotros. Está en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras creencias, en lo que hemos aprendido, en la conducta aprendida, en lo que hemos llevado al pensamiento y a la mente y de lo que nos hemos dejado guiar por mucho tiempo, que a veces es erróneo. Es un error de juicio y tenemos que salir del error de juicio. En el error de juicio estaba aquella gente, hermanos y hermanas, con la forma en que describieron a Jesucristo, pero así no estuvo Pedro. Pedro tiene la presencia de Dios. Esto no viene de la carne, Pedro, esto no viene de la sangre.
Esto viene porque estás ya en ese espíritu y necesitamos nosotros esa fuerza de lo alto. Aquí también, hermanos y hermanas, Jesús nos regala el significado de nuestra propia identidad. Mirado también desde ese punto de vista. Al identificar a Jesucristo, estamos trabajando también con nuestra identidad, con lo que nosotros somos. Si nosotros identificamos mal a Cristo y no le reconocemos la divinidad y todo lo que es Jesucristo en esencia como el Hijo de Dios y el Dios hecho carne, el que se encarna y viene a salvarnos. Si nosotros no reconocemos eso, hermanos y hermanas, de alguna forma, nosotros no nos vamos a entender a nosotros mismos. Porque parte de este nacimiento de Cristo que celebramos en Navidad es que Jesucristo viene a revelar al verdadero hombre creado a la imagen y semejanza de Dios sin mancha. Por lo tanto, para yo saber mi identidad, por qué estoy en este mundo, quién soy yo, qué soy yo, es necesario que yo pueda identificar quién es Cristo. Porque el que le da sentido a mi vida es Cristo, porque Cristo como Dios es nuestro creador y nos creó a su imagen y semejanza. Si yo me desconecto de identificar correctamente a Cristo, no me voy a entender yo. No voy a entender el significado, el propósito que yo tengo en la vida. No voy a entender mi matrimonio, no voy a entender mi familia, no voy a entender los asuntos que tengo, no voy a entender un montón de cosas. Porque la clave, hermanos, está ahí. Cristo es la imagen del verdadero hombre que Dios creó desde el principio a su imagen y a su semejanza. Él es el ejemplo, Él es el modelo. A Él es que tenemos que imitar y convertirnos en Él para ser verdaderamente lo que Dios quiso hacer desde el principio. Parte de la identidad de Cristo es el llamado que nos hace. Síganme porque van a aprender quiénes son. Síganme porque van a encontrar el propósito de la vida. Síganme porque van a saber que la vida no termina con la muerte. Síganme para que sepan que la enfermedad no tiene la última palabra en la tierra. Síganme. Y ese seguir va a definirnos a nosotros, hermanos y hermanas. Seguir a Jesús es posible. Siempre Él nos enseñó de esa forma. Jesús nos llama, hermanos y hermanas, con esperanza hacia el futuro. Ese es Cristo. Con esperanza hacia el futuro. Todo va a cambiar, todo se va a transformar en ese consuelo que Él nos da en medio de la situación difícil. Él te llama con esperanza. Cristo viene a mi vida y me hace tener esperanza en las promesas de que cambiará, de que podré pasar por eso, de que este sufrimiento lo voy a vencer, de que tengo que pasar por él, de que lo puedo ofrecer por lo que está pasando en el mundo. O sea, el sentido correcto es que Cristo nos hace ver un mañana de esperanza. Y yo necesito a alguien así en mi vida. Tú necesitas a alguien así en tu matrimonio. Tú necesitas a alguien en la vida que vea el mundo del mañana con esperanza. Eso lo hace Cristo por mí. Ese es Cristo. Tú necesitas gente, hermanos y hermanas, que te dañen la vida, que te rompan el mañana, que te digan que no eres un bueno para nada, que te hagan un impotente ante las cosas de la vida, de que no podrás levantarte, de que no podrás vencer, de que quédate humillado, de que quédate lastimado, quédate excluido, quédate llorando, quédate con tu depresión, quédate con tu ansiedad, que no puedes hacer nada, quédate derrotado, renuncia, quítate. Yo no necesito eso en mi vida. Yo necesito esa identidad de Jesucristo en mi vida, hermanos y hermanas, que me llena de esperanza hacia un mañana. Y cuando la identidad de Cristo y quién es Cristo me llena de esa ansiedad, de esa esperanza hacia el mañana, hermanos y hermanas, es porque Cristo confía en el presente. Cristo confía en el presente tuyo y Cristo confía en el presente mío. Ese es Cristo, para llevarnos hacia un mejor mañana. No importa cómo tú estés, de dónde hayas caído, si estás arrodillado, si estás postrado, si estás limpio, si estás sucio, ahí está Cristo, diciéndote, hay esperanza para mañana. Y yo confío en el presente de que podrás levantarte. Ese es Cristo para mí. Ese es mi Dios para mí, hermanos y hermanas. Y eso es necesario nosotros vivirlo, hermanos y hermanas, porque Jesús, al adherir Dios a la tierra, en la persona de Jesucristo, lo que hace es intervenir en la historia del mundo, intervenir en mi historia. Dios en Jesús es el que puede cambiar nuestra historia. Es el que cierra los capítulos
es el que abre otros capítulos. Y hay capítulos dolorosos en tu vida, hay capítulos de gloria en tu vida. Hay capítulos inconclusos en tu vida, no terminados, hermanos y hermanas. Cristo es el que nos ayuda a escribir nuestra historia, a ir manejando nuestra historia y nuestra situación real en el día a día. Ese es Jesucristo para mí, hermanos y hermanas, tal como somos. Acuérdate de eso, Cristo nos ve, ese Cristo en quien yo creo nos ve tal como somos. Cristo se mete con nosotros desde abajo, no desde arriba. Es desde abajo que viene a estar con nosotros. Cristo está en lo diario, no solo en algunas veces, en algunas ocasiones, no solo por temporadas, sino que está en lo diario. Y está también en medio de todo lo que estamos enfrentando, las contradicciones de la vida, las fragilidades de la vida. Ahí está mi Cristo. Ese es Cristo para mí, hermanos y hermanas. Esa es la experiencia vivida que tenemos. Aquí, y a manera de conclusión ya, hermanos y hermanas, este evangelio nos habla de 3 identidades. Si lo venimos a meditar más profundamente aún, y te las quiero presentar para que lo utilices de ejercicio cuaresmal. Hoy mismo lo puedes empezar a utilizar. Pero este evangelio nos habla específicamente de 3 identidades, si así lo queremos ver. Número 1, la pregunta acerca de quién es Jesucristo, ¿no? O quién dice la gente que es Jesús, y para nosotros los discípulos. Número 1, lo que los discípulos decían acerca de Jesús. Lo que los discípulos decían acerca de Jesús. Esa es la primera identidad. La segunda identidad, hermanos y hermanas, lo que Jesús transmite de sí mismo. Una cosa es lo que los discípulos decían acerca de Jesús y otra cosa es, hermanos y hermanas, lo que Jesús transmite de sí mismo. Y la tercera identidad aquí es lo que invita a hacer paso a paso con Él. O sea, la identidad de Cristo cuando yo lo llevo paso a paso. Así que examina en términos de definir quién es Cristo para mí, el significado que tiene en mi vida, la aportación que ha hecho Jesucristo en mi vida. Piensa en lo que los discípulos dicen acerca de Jesús. Piensa en lo que Jesucristo transmite acerca de Él mismo. Y en tercer lugar, piensa acerca de lo que yo veo acerca de Jesús en el diario vivir de mi vida. Todo eso nos debe de llevar a una conclusión sabia. Finalmente, hermanos y hermanas, escucha. Escuchándonos a nosotros mismos, cuando tú te escuchas a ti mismo, no estoy hablando de escuchar a otros, y vas a descubrir cuán correcto y acertado estás en la persona de Cristo o cuán alejado o equivocado estás en la persona de Cristo. Cierra los oídos hacia los demás, abre tus oídos para ti mismo. Escuchándonos sabemos también quién es Jesús. Mirando a Jesús sabemos quiénes somos nosotros. Mirando a Jesús sabemos quiénes somos nosotros. Aquí es importante notar, hermanos y hermanas, que cuando el compromiso es la respuesta de la fe, como en el caso de Pedro, cuando el compromiso, y escucha cómo estoy hablando, cuando hay compromiso en mi fe, y mi fe trae como respuesta comprometerme, hermanos y hermanas, la esperanza y la salvación son Jesús. Cuando mi fe me lleva a comprometerme en el compromiso, en ese pacto que yo hago de responsabilidad cristiana con mi Dios del cielo, al cumplir su voluntad, al estar enmarcándome en mi vocación cristiana, ruta a la santidad, ruta a la salvación, ahí es que la esperanza se encarna, hermanos y hermanas. Ahí es que la salvación se encarna. ¿En quién? En Jesucristo. Tiene que haber compromiso como respuesta de nuestra fe al identificar a Jesucristo nuestro Señor. Porque entonces todo se vuelve una realidad. Esas promesas, el amor, ¿no? La sanación, la paz, la alegría, la felicidad, la calma, la serenidad. Todo eso se vuelve una realidad, identificando a Cristo correctamente. Esa respuesta nuestra, hermanos y hermanas, a la fe, que se traduce en ese compromiso, la revelamos con nuestros actos de amor al prójimo también, que lo hemos discutido aquí.
Cuando estamos convencidos de quién es Jesucristo el Señor y nuestra fe se compromete y vemos la esperanza y la salvación hecha una realidad, hermanos y hermanas, la expresamos, damos testimonio a través de los actos de amor al prójimo. Esa es la identidad del Dios en quien creemos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros estaremos aquí mañana con el favor de Dios. Un nuevo evangelio y una nueva meditación de la palabra de Dios. Que te vaya bonito en todo cuanto hagas en el día de hoy, a ti y a los tuyos. Nos vemos pronto.